Las actas números 91 y 92 quedan a disposición de la comisión y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Secretario, por favor. Muy bien. Señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 15.810 del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la sala accedió a la solicitud de la Comisión de Familia y Adulto Mayor en orden a refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los siguientes proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional. El que modifica la ley número 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer la obligatoriedad de registro a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores LEAM, correspondiente al boletín número 13.671-18, y el que autoriza a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores LEAM para desarrollar actividades propias de centros diurnos y les impone el deber de promover el envejecimiento activo de sus residentes, que corresponde al boletín número 13.694-18. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Ok. Bueno, saludar a doña Patricia Muñoz. Muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros, porque esta sesión justamente tiene por objeto analizar la responsabilidad que le cabe a todas las instituciones de Estado en la muerte de la joven Ámbar Cornejo, especialmente de aquellas que deben velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes. Y para este propósito se ha invitado la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz García. Antes de hablar de este tema tan importante que es la principal convocatoria de hoy día, yo hoy día en la mañana me reuní con unos niños de educación general básica, de sexto año principalmente, donde están haciendo una cruzada a los niños de una escuela con un IBE que se llama un índice de vulnerabilidad escolar muy alto, y que también se juntaron de alguna manera a través de este sistema virtual, se reunieron con niños de Concepción y de otras regiones, donde muestran estos niños, hola, ¿qué tal, diputado Alarcón? Donde muestran claramente hoy día un tema donde estamos fallando. Un tema que están fallando y ellos quieren exponerlo ante la comisión. Me parece pertinente recibirlos a través de forma virtual a estos niños, porque ellos demandan hoy día un incumplimiento por parte del Estado de Chile. No lo han dicho así, pero lo que ellos dicen, nos mandaron a las casas a estudiar en forma virtual, pero solamente el 30% tiene internet y el otro 70% no tiene internet. Por lo tanto, están ausentes de las clases, porque esa es la forma. Y bueno, yo creo que es importante, diputadas y diputados, que nosotros pudiéramos recibir en la próxima sesión a estos niños y niñas. De hecho, aprovechando todavía Patricia Muñoz, la próxima semana quieren reunirse justamente con la defensora de la niñez de la macroregión para poder exponer, porque la verdad es cosa que a mí me causó bastante admiración. Yo estuve cerca de una hora reunido con ellos hoy día y de verdad da hasta un poco de vergüenza respecto a algunas cositas que nos están pasando. Así que nosotros habíamos pasado por alto. ¿Sí? Así que yo quiero solicitar, diputadas y diputados, que podamos recibir en la próxima sesión a estos niños. Me hablaban de Florcita Alarcón, que también estuvo con ellos reunido la semana pasada también. Así que dejó todo desordenado ahí, sí. Pero bueno, no importa. Así que, ¿tomó el acuerdo? ¿Acordado? Acordado. Presidente, antes de que continúe, le hago presente que además está presente el diputado presencialmente, el diputado señor Durán, y también se han conectado a la comisión la diputada señora Muñoz y el diputado señor Cartes. Además. Ok. Bien. Comenzamos entonces. Una vez más, doña Patricia, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acceder a estar con nosotros hoy día y de poder analizar un tema que nos tiene bastante complicado como sociedad. Hay una acusación constitucional que será analizada en su mérito, que es uno de los diputados autores y el principal promotor de esta acusación, que es el diputado Lonton. A nosotros la semana pasada estuvimos en la sesión
a la directora del Sename, tuvimos al subsecretario de Justicia, ahí se me escapó, la subsecretaria de la de la niñez niñez. también, de la niñez. La verdad las cosas que nos dejó un poquito más mal todavía, porque la verdad las cosas que yo, diputado Alonso, con todo el respeto, por supuesto, y por lo que usted está haciendo, a mí me parece que esta acusación constitucional va a tapar muchas otras cosas. De alguna manera va a tapar muchas cosas que ya están pasando en nuestra sociedad, ¿m? Porque uno todos los días se va enterando de algo nuevo. Así que, por esa razón, doña Patricia, queremos contar con su perspectiva, su análisis, su visión desde su cargo. ¿M? Doña Patricia, suya la palabra. ¿M? Ahí el secretario tiene que sacarle el mute. Eso es lo que estamos viendo. La hizo desaparecer, pues, secretario. Ahí se apareció de nuevo. Ahí sí. Sí, Gracias, señor presidente. Sí, saludarlo a ahí usted sí, por su sí. intermedio, a todos los miembros de la comisión. Agradecer también la disposición de la comisión, porque lamentablemente la semana pasada, para la sesión que ustedes hicieron, yo estaba, la verdad es que no me acuerdo en qué cosa, pero tenía algo que no me resultaba posible postergar, así que agradezco esta posibilidad de compartir con ustedes estos momentos. También desde ya manifestar mi disponibilidad para poder reunirme remotamente con esos niños a los que usted hace referencia, así que si es necesario contactarlos a través suyo, quedo a disposición también, y valorar el voto de todos favorable para poder escuchar a esos niños y niñas en una sesión de la comisión. Creo que es un espacio, el Congreso, tan necesario de contar con la participación de niños y niñas, que me alegra ver que va a haber una sesión donde ellas y ellos van a tener posibilidad de plantearles directamente lo que les aqueja, que además generalmente tienen una lucidez muy potente en el planteamiento de sus necesidades y de sus derechos, así que estoy segura que va a ser una gran instancia para ellas y ellos, y por cierto para ustedes también. Yendo a lo que se plantea por esta comisión, que tiene que ver con la situación gravísima e irreparable que afectó, por cierto, a Ámbar, y que hoy día es una víctima más de una situación donde en definitiva muchos aspectos fallan. La verdad es que nosotros como institución hemos intervenido a través de la acción de la querella criminal, tanto en el caso de violación con femicidio, como también en el caso de la producción de material pornográfico infantil, en que los miembros de esta comisión recordarán el día de ayer fue formalizado otro imputado que también era pareja de años anteriores de su madre. Y lo que nosotros hemos hecho en este sentido es relevar la importancia que tiene que se avance significativamente en la construcción de un sistema que asegure de manera preventiva la vulneración, que no ocurran las vulneraciones de derechos. El caso de Ámbar es un caso más donde se exhibe la falencia que el Estado chileno tiene desde que ratifica la convención hasta esta fecha, al carecer de un sistema de garantías de derechos y de la niñez y adolescencia que no pone el énfasis en la prevención, que no es capaz de satisfacer desde ahí las herramientas o la entrega de herramientas suficientes a las familias de niños, niñas y adolescentes para una crianza que sea lo suficientemente respetuosa y protectora, y que desde ese punto de vista evidentemente potencia que ocurran situaciones de vulneración que llegan a casos tan extremos como el que desafortunadamente conocemos en el contexto de esta sesión. Y desde ese punto de vista, para nosotros resulta fundamental que la ley de garantía sea una ley que se apruebe a la brevedad, pero que se apruebe con un contenido que asegure efectivamente el ejercicio efectivo de los derechos que la Convención sobre los Derechos del Niño establece en favor de niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Esa ley lo que permite es crear un sistema robusto que a nivel territorial se haga cargo de lo que tiene que ver con la promoción y difusión de derechos, pero también con lo que tiene que ver con la protección en el ámbito preventivo, ¿no es cierto?, las acciones preventivas de vulneraciones, como lo que se relaciona con la protección administrativa, para solo en aquellos casos en que esto haya sido insuficiente, se requiera la intervención de un servicio especializado en el ámbito de protección, que es aquel que se está o que ya se tramitó en el contexto del Servicio de Protección Especializada. Obviamente la situación de Ámbar da cuenta también de la incapacidad del Estado de generar un sistema de ejecución de penas que sea eficiente,
que el señor Bustamante se encuentre en libertad o se encontrara en libertad a la fecha de comisión del delito resulta francamente dramático, porque estamos hablando de una persona condenada por 2 homicidios de manera previa en contra de su pareja y también de un niño de 9 años de edad. Pero no es el único caso. Yo solo, como a modo de ejemplo, les puedo contar que 3 días después de la audiencia de Ámbar estuve en una audiencia de Copiapó, donde un imputado que se llama Hugo Pastén, que estaba condenado a 24 años y un día por 2 robos con violación contra mujeres, está formalizado por 2 femicidios que involucraron el homicidio, la muerte de las mujeres, a quienes además quemó, y por la desaparición de un adolescente de 16 años, cuyo cuerpo todavía no encontramos. Hemos encontrado solo sangre en el auto del imputado, prendas de vestir en la ruta donde él se movilizó, pero aún no existe tampoco ni siquiera para su familia el consuelo de saber dónde está. Entonces, este tema de la inexistencia de un sistema de ejecución de penas que ponga el foco en la especialización de quienes intervienen en el análisis de la determinación de quienes pueden estar en libertad y quienes no, en relación con esta materia, es de particular relevancia y urgencia. En ese sentido, la verdad es que es poco lo que se puede decir en términos de eficiencia en relación con el tema de Ámbar desde la perspectiva del deber del Estado de promover derechos humanos, de proteger derechos humanos y de garantizar el ejercicio efectivo de derechos humanos, en lo que dice relación con esta joven de 16 años, que ciertamente estuvo vinculada al sistema proteccional por mucho tiempo, que de hecho estaba sujeta, supuestamente, de acuerdo a la decisión de un tribunal de familia, a la intervención de un programa especializado de maltrato, programa especializado que debió haber tenido establecidos determinados estándares a través de un reglamento que debió surgir del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Hacienda sobre la base de la propuesta que formule la Subsecretaría de la Niñez y que todavía no existe. Y la preocupación que tenemos como Defensoría de la Niñez en ese sentido es que, independiente de la tramitación legislativa que se está siguiendo, tanto en el Senado como en la Cámara, en lo que dice relación con los proyectos de garantía, de protección especializada y del servicio de reinserción juvenil, lo cierto es que hoy día las instituciones que están a cargo y responsables de los ámbitos de prevención de vulneraciones y del abordaje de la protección deben dar respuestas suficientes del cumplimiento debido de aquellas obligaciones que les imponen la ley. Y eso no existe porque no existen procesos de evaluación serios y rigurosos que demuestren que efectivamente la institucionalidad funciona poniendo en el centro los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y respondiendo debidamente a sus acciones. Y esto es particularmente frustrante desde el rol que ejercemos en la Defensoría de la Niñez, donde no tenemos atribuciones para nosotros sustituir la labor de los otros organismos. Porque tal como se creó la Defensoría de la Niñez por el Congreso Nacional y por decisión del Estado chileno, no le corresponde a la Defensoría de la Niñez hacer el trabajo que le corresponde hacer a Sename, no le corresponde a la Defensoría de la Niñez hacer el trabajo que le corresponde hacer a la Subsecretaría de la Niñez, que le corresponde hacer al Ministerio de Salud en lo que dice relación con la atención de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, a lo que le corresponde al Ministerio de Educación para asegurar educación de calidad a niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto desde ahí nuestra función en tanto observadores del actuar estatal es lo que hemos venido haciendo desde que surgimos como institución, que es emitir muchas recomendaciones a los distintos órganos del Estado, que están todas, por supuesto, debidamente publicadas en nuestra página web, en nuestro informe anual, pero que vemos, desafortunadamente, que no se toman las recomendaciones que se hacen, que el sentido de urgencia, desafortunadamente, tampoco es tan evidente, y eso nos parece particularmente preocupante y grave, y esperamos que desde ahí quienes tienen en el rol que les corresponde, por supuesto, en el ejercicio de las diputaciones en la Cámara de Diputados, con un rol de fiscalización también, se pueda abordar con una mayor profundidad y mayor rigor, porque en definitiva a todos nos interesa que la situación de vida de niños, niñas y adolescentes cambie, pero para eso se necesita que las instituciones ejecuten aquellas acciones que son obligadas por ley, y si eso no ocurre, evidentemente estamos en un problema. Y estamos en un problema que es serio, que es grave y que está teniendo impacto significativo en la vida de niños, niñas y adolescentes. No es algo banal, no es algo que pueda ser desatendido, más bien por el contrario. En ese sentido, yo suelo concluir porque más bien estoy disponible para las preguntas que ustedes puedan querer formular.
yo creo que es importante desde ahí el rol que puedan jugar la ministra Rubilar y el ministro Montt, que ver en lo que tiene que ver con la tramitación legislativa de los proyectos que se encuentran pendientes. Pero también, particularmente en lo que yo he podido conversar con la ministra Rubilar, el rol que ella tenga en términos de supervisión directa de las labores que realiza la Subsecretaría de la Niñez, en tanto subsecretaría dependiente directamente de su ministerio. Y es algo que yo he conversado con ella porque me consta de su trabajo y de su preocupación directa en relación con esta materia, y en ese sentido yo, a pesar de las frustraciones que uno enfrenta en este trabajo, sigo teniendo la esperanza, ¿no es cierto?, de que se produzcan aquellos cambios que se requieren con el sentido de urgencia que además la vida de niños, niñas y adolescentes merece. Eso es lo que podría decir en términos generales, quedando, por supuesto, a disposición, presidente, para las preguntas que se puedan querer realizar. Muchas gracias. Diputado Alarcón está pidiendo la palabra. Así es. Diputado Alarcón, es suya la palabra. Perdón, ¿de qué organismo es usted que esta tarde? ¿Aló? ¿Sí? ¿Perdón? Patricia, ¿de qué organismo es usted? Por su intermedio, señor presidente, yo soy la defensora de la niñez, que representa la Defensoría de los Derechos de la Niñez de Chile. Ya, gracias. ¿Eso nomás? Tengo alguna duda porque... No. Porque lo que yo tengo entendido, que esto sucedió, eso de dejar en libertad hace unos años atrás, donde todavía la ley que hay, que pone más condiciones para la libertad, todavía no funciona, porque todavía no recibió reglamento, ¿ya? Y que ese grupo de 700 personas que soltaron, por decir una palabra que no sé si corresponde, de esos 700 habían 528 mezclados con un solo papel, no por persona de cada uno. Entonces, y esa ley que operó ahí, según me puede corregir Andrés Lonton, eso es del 25, porque la ley nueva todavía no funciona porque no tiene reglamento. Esa es la pregunta que quiero hacer yo. Gracias. Diputado Alarcón, en concreto, ¿cuál sería la consulta? Señor presidente, yo entendí la pregunta, sí, para su tranquilidad. Ok, muy amable, gracias. Entendí lo planteado, pero me parece que el diputado Lonton quería hablar, no sé si procede que hable él primero antes de que yo pueda responder. Por supuesto. Diputado Lonton y otro diputado, ¿sí? Gracias, presidente. Sí, sí, para contestarle a Forcita, que parece que me hizo varias preguntas a mí como invitado. Forcita, sí, lo que pasa es que, a ver, varias cosas. Cuando tú te refieres, claro, a los liberados, que 528 de los 788 del 2016 efectivamente tenían informe negativo. Después la ley cambió el 2019 y el previo informe del jefe del establecimiento se incorporó dentro del artículo 2, que era de los requisitos. Se estableció un poco más detallado, porque ahí hablaba del informe psicosocial. Pero, ¿qué es lo que pasa, Florcita? El informe del jefe del establecimiento, como estaba establecido antes o como está establecido hoy día, que lo establece un poquito más detallado, es independiente también del reglamento, sin perjuicio que el reglamento puede detallar dicha situación en más detalle, pero el informe igual se tiene que solicitar porque está en la ley. El reglamento también alude a cuando la persona se deja libertad condicional y tiene que haber el seguimiento de esta persona a libertad condicional, pero específicamente respecto al informe, Florcita, está en el artículo 2 y está especificado, y el informe se entrega, y el 2016 también se entregaba. ¿Cuál es mi cuestionamiento, Florcita? Es que el informe del jefe del establecimiento es el único elemento de raciocinio, de juicio, que tienen que tener los jueces, porque los otros elementos son objetivos. Basta un checklist, basta una ficha Excel para poder verificar esos requisitos. El informe es relevante, Florcita, porque en el fondo cuando tú tienes patologías tan graves como una persona que cometió un homicidio tan brutal como el de Hugo Bustamante, el informe pasa a ser doblemente relevante porque estamos hablando de una patología, es decir, un tipo que tiene rasgos psicopáticos. Por lo tanto, el haber obviado 528 informes, es decir, la totalidad de los informes negativos,
y habiendo subido en un 906%, Florcita, 906% respecto al año anterior y respecto a los otros años, nos habla de acá que se omitía deliberadamente los informes. No solamente en esa época, Florcita. La ley fue modificada en 2019 y resulta que del 2019 en adelante el comportamiento de esta jueza respecto, por ejemplo, a los recursos de amparo, que es cuando una persona se le rechaza la libertad condicional por el informe, después puede ir de amparo, y resulta que en la totalidad de las veces posterior a la modificación de la ley, cuando le ha tocado a esta jueza ver esos recursos de amparo, los ha concedido, previo rechazo del Comité de Libertad Condicional. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que nosotros la ley la podemos cambiar muchas veces, Florcita, pero si tienes a una persona que aplica un criterio arbitrario, es decir, aplica sus convicciones personales para poder aplicar la ley y no aplicarla en su sentido amplio, porque el artículo 1 del decreto ley habla de rehabilitación, habla de reinserción. Incluso en el artículo, en la ley, antes de la modificación hablaba de corregido, es decir, la ley se tiene que aplicar en su sentido completo, y para establecer si el tipo está corregido, está rehabilitado, está reinsertado, el informe es un elemento esencial para poder determinar aquello. Tú puedes considerar una parte del informe u otra parte no, pero no puedes omitir 528 informes, sobre todo de psicópatas tan peligrosos y asesinos tan peligrosos como Hugo Bustamante, y otros más, Florcita. Entonces, eso es más o menos tratando de resumir un poco la pregunta de Florcita. Muchas gracias. Sí, diputado Alarcón. Ya usted se le ve muy bien también. No, el diputado Alarcón está sin micrófono. Está sin micrófono, diputado. Ahí sí. Yo lo que tengo entendido, estimado Andrés, ¿ahí se escucha? Sí, claramente. Ya. Lo que yo tengo, la información que tengo yo con respecto a eso, que no eran 528 informes, era un solo informe que llevaba a todas las personas. Tú sabrás ahí mejor que yo qué pasaba ahí. La información que a mí se me llegó, que era un solo informe de 528 personas. No es así, Florcita, pero lo vamos a ver después en la comisión. Quiero plantear desde otra perspectiva, porque hoy día se analiza el caso de esta persona, ¿por qué salió en libertad? Pero yo pregunto, y obviamente será toda la investigación y todo lo demás, porque era un peligro a la sociedad, sobre todo, ya había asesinado a un niño, ¿ya? Y eso, ya se había un antecedente, ojo, luz amarilla, de todos colores, para todos los organismos. Por ese lado. Pero lo otro es, yo quiero verlo desde la perspectiva, cuál es la protección que tenía Ámbar frente a este asesino y frente a otras vulneraciones. O sea, ¿cuál es porque hoy día, claro, tratamos, no sé si me explico, pero tratamos en un delincuente recaer todas las responsabilidades de la muerte y la vulneración de Ámbar. Sin embargo, no hemos analizado que esta niña, sus derechos fueron vulnerados desde siempre. O sea, en el mes de enero dijo la subsecretaria de Niñez, la directora del Sename, ya, donde ella asumió una responsabilidad institucional, ya. El tema que tiene que ver con que había una denuncia de violación, la niña había desaparecido, el mismo Sename dijo que la niña estaba bajo la custodia de la madre, cuando en realidad la niña vivía con una tía, ya, que tampoco era familiar biológico, pero era tía, pero en el juzgado de familia y de todas partes figuraba que la que estaba a cargo era la madre. Hoy día se determinó una detención preventiva para otro degenerado que también abusó de ella. Es decir, hay una serie de vulneraciones y un descuido total. Es decir, a ver, alguien de una institución con un sentido lógico, porque no requiero de más leyes, para darme cuenta que la niña está en peligro. O sea, ¿dónde está viviendo la niña? ¿Con quién está viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Por lo tanto, yo lo que quiero acá, y hay muchas Ámbar y van a haber muchas Ámbar, si esto sigue así. Por lo tanto, creo que nuestra misión como comisión es justamente determinar, y ahí la contraparte de la Defensoría de la Niñez, es los servicios públicos, porque, discúlpenme, la vez pasada, por falta de tiempo, no le rebatimos a la subsecretaria de Niñez cuando dijo, bueno, esto es culpa de la responsabilidad que no se han aprobado las leyes. Perdónenme, o sea, la ley viene hoy día, de entre todas, a reemplazar cierta institucionalidad, mejorar cierta institucionalidad, pero el fondo del asunto,
y para lo que está creado el Sename y lo que el Estado de Chile está comprometido a través de un tratado internacional, no se está cumpliendo. Y en ese sentido, no tapemos todo, y por eso decía al comienzo, con una acusación constitucional, porque acá también hay una clara vulneración que han, no que han ayudado, pero que han sido prácticamente indiferentes ante eso por parte de algunos servicios, en este caso como el Sename y otros más. Y no en este momento no estoy capacitado para decirlo, pero es el tema que a mí me parecería. O sea, enfoquemos desde el otro lado, no solamente de esta persona que estaba libre, que esta persona le podía hacer daño a cualquiera, aunque hay un psicópata, todo lo demás, sino que desde la perspectiva cómo se protegía y cómo se cuidaba a las ambas en Chile. Eso es lo que quería yo por lo menos abordarlo. Raúl estaba viendo la palabra después de Natalia Castillo. Comenzó el litigio de abogado acá. Ya, Raúl. Gracias, presidente. Saludar a la Pati, ahí nuestra defensora de la niñez, por estar siempre colaborando en los distintos debates, particularmente en la Comisión de Familia. Un comentario y una pregunta. Bueno, primero llegué un poquito tarde, no alcancé a escuchar la intervención. Yo creo que si uno analiza esto de manera objetiva, de manera razonable, es bastante evidente, presidente, que en este caso tan lamentable, tan triste, que ha causado una conmoción nacional como hace tiempo no se veía quizás, y con justa razón, por el triste desenlace, no solamente de su muerte, de la forma en la cual, sino que por todos los temas conexos de vulneración de derechos que esta niña, ¿verdad?, tenía en definitiva, y que se han ido develando con el pasar de los días. Si uno no analiza, evidentemente que acá lo que ha existido, más allá de responsabilidades personales, individuales, que ahí cada uno tendrá su criterio, ¿verdad? Pero aquí es evidente que no, lo que falló no es una jueza, no es una institución en específico solamente, sino que falló el Estado en su conjunto. Falló absolutamente el Estado de Chile en su conjunto. ¿Ya? O sea, evidentemente que aquí había una menor que estaba en una situación de vulnerabilidad tremenda, que estaba permanentemente vulnerada en sus derechos y que era, por lo tanto, ¿verdad?, una persona que debía tener una preocupación y una protección de parte del Estado para garantizar, ¿verdad?, que pudiera estar libre en alguna medida de esas vulneraciones. Y lamentablemente eso no ocurrió. El tema específico, ¿verdad?, de la liberación de Hugo Bustamante, de este criminal asesino que finalmente termina eventualmente, ¿verdad?, porque hay un proceso en curso con su vida, ¿verdad?, se da en el contexto de una serie de fallas también de parte del Estado desde el punto de vista de la modernización de la legislación en esta materia. Sabemos que hay un decreto del año 25, ¿verdad?, que fue el que en definitiva regía desde el punto de vista de los criterios para el establecimiento y las concesiones de las libertades condicionales en nuestro país, que si bien se actualizó, se modernizó y de alguna medida se endureció desde el punto de vista de los requisitos, en el año 2019, enero del 2019, ¿verdad? Eso llegó tarde. Y prueba evidente es lo que ocurrió, ¿verdad?, en este caso de la pequeña Ámbar. Seguramente si esa actualización hubiera estado antes, ¿verdad?, es probable que no hubiera ocurrido su libertad condicional, o eso en definitiva hubiera sido al menos más cuestionable. Por tanto, la pregunta es más bien sistémica, pues más allá del caso puntual de por qué se liberó, que entendemos que se daban las condiciones legales, ¿verdad? En definitiva, es cómo nosotros hoy día podemos trabajar de manera proactiva con propuestas para poder garantizar que esto en Chile nunca más vuelva a ocurrir y que si hay que volver a establecer una nueva legislación, un nuevo cambio, ¿verdad?, sobre el que ya se hizo el año 2019,
al sistema de concesión de libertades condicionales en Chile, que lo hagamos. Nosotros, al menos como bancada PPD, junto a la diputada Marzán y toda nuestra bancada, presentamos hace unos días un proyecto, por ejemplo, que plantea una alternativa, otros han planteado otras, que es, por ejemplo, la posibilidad de establecer requisitos mucho más estrictos, sobre todo para los delitos más graves, como son justamente los homicidios, las violaciones, ¿verdad? Y que se considere, por ejemplo, los informes psicosociales como un requisito. Que en caso, o sea, que haya una recomendación favorable en esos informes psicosociales como un requisito para poder postular y para poder conceder las libertades condicionales, cosa que en el caso de Hugo Bustamante no ocurría porque la legislación no lo requería y que hasta el momento tampoco sigue siendo vinculante, digamos. Entonces, o que se escuche, por ejemplo, al Ministerio Público en aquellos casos donde haya tenido alguna intervención en los delitos de que se trata, que se escuche a los propios profesionales que elaboran estos informes por parte de la Comisión de Libertad Condicional, que haya un seguimiento. O sea, primero tenemos que ser mucho más estrictos y poner mucho más barreras, creo yo, y mucho más criterios objetivos en los casos de delitos graves a la hora de conceder las libertades condicionales, pero al mismo tiempo, una vez que se conceden, ¿verdad? Cuando se cumplen aquellos requisitos, el Estado tiene que también hacerse cargo, pues el Estado no puede simplemente lavarse las manos y decir, mire, esta persona queda en libertad condicional, que vaya a firmar tantas veces al mes, qué sé yo, o al año, y no hacemos nada. Es decir, tiene que haber un seguimiento desde el punto de vista de acompañamiento psicosocial, de garantizar como Estado que esa persona mantiene aquellas condiciones que en un momento, ¿verdad?, le permitieron otorgarle la libertad condicional de manera tal de garantizar como Estado, insisto, de que esa persona no signifique un peligro para la sociedad, no signifique un peligro para otras personas. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, como la serie de instituciones que dicen relación a la vulneración de derechos, como el CENAME, otros que en definitiva también están fallando de forma sistemática, ¿verdad? Cómo de alguna manera también tienen que contribuir para generar esas mejores condiciones de seguridad en este tipo de casos. Yo diría más bien por ese lado, por alguna recomendación que Pati con su experiencia, no solamente como defensora de la niñez, sino que también en lo que dice relación con el trabajo del Ministerio Público, ¿verdad? Nos pueda quizás ilustrar un poquito de hacia dónde deberíamos orientar nosotros nuestro trabajo como parlamentario en torno a la experiencia que nos ha entregado este terrible caso. Gracias. Okay, muchas gracias. Le damos la palabra a la diputada Natalia Castillo. Tengo anotado el orden acá, después de la diputada Natalia Castillo, la diputada Carolina Marzán y Florcita Alarcón. Gracias, presidente. Bueno, sin duda que este caso tiene múltiples aristas. Tiene, por un lado, el tema de la deficiencia de la legislación de la época, donde sin duda eso es responsabilidad del Poder Legislativo, también tiene negligencia por parte del Poder Ejecutivo, en términos de no implementar los tribunales de ejecución de condena, que yo sé que no es la materia de esta comisión, pero es un compromiso desde el año 2005, desde cuando se inicia el cambio al nuevo sistema de la reforma procesal penal. Y también, obviamente, lo que ha pasado con la Ley General de Garantías, que impide dar este marco normativo para poder tener una debida protección administrativa y poder atajar situaciones que sean de riesgo o amenaza de derechos, en este caso de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física de un niño, niña, adolescente. Pero eso son cosas que no tenemos. Ahora, lo que sí tenemos es un sistema de protección que con todas las precariedades que tiene, es un sistema. Y en eso yo quería hacer doble clic con lo que señalaba la defensora, porque nosotros la semana pasada tuvimos acá a la directora de CENAME. Ella nos explicó de manera muy general las intervenciones en las que estaba Ámbar, en los programas en los que estaba. Y yo también quería hacerle la pregunta a la defensora, ¿dónde nosotros podemos apuntar respecto a la fiscalización de esa institución que es la que estaba a cargo? Porque, además hemos tenido algunos antecedentes, yo particularmente de medios incluso que están siguiendo también esta noticia,
en que habrían aparentemente irregularidades también con ese organismo colaborador, no solamente en términos financieros, como ya hemos sabido de varios otros, sino que también respecto a estos programas propiamente tales, en cuanto a la calidad, a la oportunidad, a cómo se levantaron las alertas. De hecho, pedimos con la diputada Marzán que se nos mandara el detalle de las intervenciones y las interacciones que había con esto, porque esto fue algo que fue aparentemente avisado por Ámbar, por la misma Ámbar. Ella acude por distintos medios y pide ayuda, y es una ayuda que no se le da y que no se le otorga. Entre medio también está el tema de la pensión de alimentos, que es una niña yendo a buscar su pensión de alimentos, porque eso no estaba regulado también, como el Sename también, siendo una niña de programa, no tenía ese problema detectado, y para que ella pudiera recibir su pensión sin tener que exponerse. Y ahí hay muchas aristas inabordadas de este caso. Han salido también denuncias anteriores, abusos sexuales. Es toda una madeja que hay que tratar de desenredar para poder apuntar a todo aquello que sea necesario. Pero preguntar en qué noticias ha tenido la Defensoría de la Niñez sobre esa institución, que es una de las instituciones que a nosotros más nos ocupa en esta comisión, sobre Sename, sobre las intervenciones que se hicieron con Ámbar, si es que esas intervenciones fueron oportunas, si se levantaron las alertas, si se presentaron, por ejemplo, los recursos, las protecciones u otras acciones administrativas y judiciales para justamente evitar que esta situación se produjera. Como les decía, no se nos entregaron esos antecedentes a la comisión, se generó una promesa de entregarlos, pero yo quería saber si la Defensoría de la Niñez al menos ha tenido noticias sobre esas cosas que a nosotros hasta el momento no se nos han querido informar, y que vamos a insistir, porque además, paralelamente a esta acción de la comisión que tiene como por objetivo ver las medidas legislativas y administrativas que podemos tomar, también va a haber una comisión investigadora, se va a hacer una sesión especial. Entonces hay varias instancias que están corriendo de manera paralela, pero creo que podríamos adelantar en saber si es que la Defensoría ha tenido esos antecedentes. Muchas gracias, diputada Castillo. Para concluir esta ronda de intervenciones, el diputado Alarcón estaba pidiendo la palabra. Ah, no, diputada Gabriela Marzán, perdón. Disculpe, diputada. Después de Alarcón, la diputada Muñoz. Diputada Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y no se preocupe por eso. Bueno, primero saludar a Patricia, la defensora de la Muñoz, defensora de la Muñoz, todo el día en comisiones, bueno, y a don Hernán, como siempre, y a todos los diputados y diputadas que se encuentran en la sesión. Mire, yo tengo hartas preguntas, voy a tratar de resumirlas. Siento que estando de acuerdo con todas las inquietudes e intervenciones, siento que de repente cuando se le pone esto, por favor, es muy personal, entonces usted me rebate, me lo complementa, en fin. Cuando se habla de que quizás una legislación que es tan antigua hubiera sido distinta, a lo mejor esto no habría pasado. Yo creo que, desgraciadamente, lo que estaba pasando con Ámbar, y yo creo que es la información que a todos nos está llegando, no es de ahora, viene desde hace mucho rato. Y desde hace tanto rato y desde hace tantos años, porque yo creo que con todos nosotros, más de alguien se ha comunicado para entregar antecedentes y querer colaborar. Y tiene que ver principalmente, aparte de lo otro, obviamente, del famoso 321, aparte de eso, con el sistema que definitivamente no funciona. Y cuando uno dice, para que esto no siga pasando, ¿en qué fallamos? Yo creo que esto está fallando, y está fallando desde hace muchos años. De hecho, se contactó conmigo, yo voy a poner esos antecedentes porque es una persona que quiere colaborar, de una persona que estuvo atendiendo a Ámbar hace hartos años atrás, y a raíz de la noticia de este hombre que toman hoy día donde ella vivía, que los formalizan, ella lo menciona hace muchos años atrás como parte de la cadena de abusos que ya venía desde hace muchos años.
no es de ahora, y no es de enero del 2020 ni del año pasado, viene desde hace mucho rato. Entonces, también cuando uno lee los informes y que dicen que desde enero, cuando esta instancia, ¿cómo se llama? Este programa pone las alertas y empieza Carabineros, PDI a buscar y no dan con la niña, ¿cómo es posible que en 6, 7 meses, porque la niña no asistió a un programa, no se encuentre? Es súper confusa la información que uno tiene. Entonces, de repente se focaliza en un punto que es como el resultado dramático que todos conocemos, pero yo creo que vienen muchas aristas hacia atrás, tantas, y definitivamente el sistema sigue fallando, y claro, como decía la diputada Castillo, fue muy líquida, fue muy poco consistente toda la información que nos entregó la subsecretaria. Yo también le pregunté por el hermanito de Ámbar, en qué situación se encontraba, no se contestó, que es un tema que también es muy delicado, por todo lo que está pasando hoy día, con las informaciones, con la exposición mediática, con los videos que vemos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de eso, la pregunta que me gustaría plantearle, por su intermedio a la defensora, es ¿cuáles son las principales objeciones que tiene usted en el desarrollo de su labor? Cuando yo leo, porque justo ahora me estaba nuevamente leyendo los orígenes de la Defensoría, y que, bueno, aparece este proyecto de ley, que es el sistema de ley de garantías, que surge, y en este contexto, para avanzar en la difusión, promoción, se crea la Defensoría de la Niñez, pero se crea y no tenemos el sistema de ley de garantías hoy día. Entonces, para usted, por su intermedio, presidente, ¿cuáles son las principales objeciones que se encuentran en el camino para desempeñar un trabajo que sea expedito, más fluido, y tratar de darle una dirección que sea mucho más, a ver, ¿cómo es la palabra? Mucho más resuelta, si por otro lado no tenemos este sistema de garantía? ¿Cómo colisiona eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que pasar finalmente para que ojalá nosotros podamos decir en algún momento, esto ya no va a seguir pasando porque tenemos esto otro? Y esperamos que nos llegue la bitácora que solicitamos la semana pasada, con todo lo que sucedió con respecto a Sename, en las intervenciones, el conocimiento con respecto a Ámbar desde el día 1, que no es desde el 2019 de enero, sino que desde hace mucho antes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Patricia. Bien, gracias, diputada Carolina Marzán. Diputado Alarcón. Ya. Señora Patricia, usted habló, ¿se escucha, cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Señora Patricia, usted habló delante en su exposición que algo que faltaban garantías. Lo que yo pregunto, ¿se refiere a la ley que no ha generado este gobierno y que está pendiente, específicamente a eso, a una ley, o ese hablar de garantía es algo más genérico, más aéreo? Esa es la pregunta. Ok, gracias, diputado Alarcón. Y para concluir, la diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidente. Bueno, saludo a todos los colegas y a la defensora. Más que nada, bueno, yo sumarme, ¿cierto?, a lo que ya han manifestado los parlamentarios en cuanto han advertido, ¿cierto?, de varias falencias que tiene el sistema. Yo ahí coincido en varios puntos con ellos, en el ámbito, ¿cierto?, legislativo, judicial, en el tema del Sename, ¿cierto? Pero también yo quería preguntar aquí, que también recordar que aquí también está la responsabilidad de los padres, la responsabilidad, ¿cierto?, de la madre, del padre de Ámbar. Entonces también ahí yo quería preguntarle a la defensora, porque en el fondo, a grandes rasgos, ¿cierto?, ¿qué pasa con el trabajo que se hizo con la madre específicamente, ¿cierto?, de ella, de Ámbar, ¿cierto?, que toda la situación tan terrible que ya todos conocemos? Si tiene algún antecedente al respecto, porque nosotros sabemos muy bien que los niños no están aislados, ¿cierto? Entonces el trabajo, obviamente, de toda lógica, debe ser con la familia. Entonces ahí yo creo que también faltan antecedentes hacia allá, para dónde debemos apuntar, ¿cierto?, en un sistema más integral en este punto, porque ya hemos hablado, ¿cierto?, de todos los aspectos en el ámbito ya legislativo, ¿cierto?, lo que nos corresponde a nosotros, el judicial, el ejecutivo, pero también yo creo que pasa ahí con la responsabilidad también directa que tienen los padres en este caso. Gracias, presidente. Muy bien, diputada Francesca. Bueno, ya hay una ronda de consulta y
y de opiniones, y le vamos a dejar la palabra a la defensora de niños, doña Patricia Muñoz. Doña Patricia. Gracias, señor presidente. Voy a responder en el orden. Primero al diputado Soto, que plantea efectivamente cuál sería como la lógica o la idea de poder favorecer esta situación, ¿no es cierto? Evidentemente, cuando nosotros hablamos de la necesidad de intervenir desde una lógica de protección, la prevención de vulneraciones es fundamental. Y en ese sentido, si nosotros vemos el tema presupuestario, que es algo en lo que el Parlamento tiene incidencia, ¿no es cierto?, en términos de la generación o de la revisión del presupuesto planteado. En definitiva, el foco del presupuesto siempre está puesto en la intervención cuando ya ha habido vulneración, pero no en lo que tiene que ver con que se prevenga esto. Solo voy a citar un antecedente que me parece que es relevante para ustedes en este contexto de tratar de favorecer que las condiciones cambien desde esa perspectiva. El presupuesto de Sename se ha incrementado en 8 años en un 105%. Y la pregunta que uno necesariamente debe hacerse para encontrar una respuesta es si ese incremento presupuestario en esos 8 años ha tenido un impacto significativo en que las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes relacionadas con esa institución haya cambiado. Creo que la manifestación del caso que estamos comentando es un reflejo claro de que aquello no ha sido así. Y eso tiene como explicación la falta de supervisión, la falta de evaluación, la falta de seguimiento efectivo de las acciones. Pero si nos vamos al presupuesto de Chile Crece Contigo, que entiendo todos conocen, es un programa que es muy positivo, valorado incluso internacionalmente, que en términos a lo menos de lo que implica la intervención desde incluso previo a que nazcan las guaguas, desde la atención de las mamás embarazadas, hasta los 4 años tiene efectividad. El presupuesto el año 2020 para ese programa es de 58.375 millones de pesos. ¿Saben cuánto es eso por niño al año? 73.706 pesos. ¿Saben cuánto es eso mensual? 6.142 pesos. Para el programa EGE. ¿Qué quiero decir con esto? Chile Crece Contigo es un programa que requiere un fortalecimiento porque no solo hace un trabajo con los niños, sino que también integra el trabajo con la familia, que es un tema que abordaba la diputada Muñoz y que igual voy a desarrollar al responderle directamente a su pregunta. Para decirlo en términos coloquiales, si me lo permiten, es ¿dónde ponemos los huevos como país? ¿En seguir reaccionando cuando las vulneraciones a los derechos ya se han producido? ¿O en que tratemos de evitar que las vulneraciones se produzcan y por lo tanto tengamos ahí presupuesto suficiente para abordar la educación, la salud, la entrega de herramientas a las familias, la crianza amorosa y con reconocimiento de las familias en un ámbito preventivo? Y por eso doy ese dato de Chile Crece Contigo, que dicho sea de paso, la diferencia presupuestaria entre el año 2015 y el año 2020 en Chile Crece Contigo pasó de 42.990 millones el 2015 a 58.375 el 2020. O sea, de 4.216 pesos mensuales por niño el 2015 a 6.142. Esto es de los beneficiarios del programa EGE de Chile Crece Contigo, que el 2015 ascendían a 849.799 y que el 2020 ascendían a 792.000, o sea, bajó la cantidad de veces. Entonces, cuando hablamos de un sistema o de una lógica donde intervengamos de manera más efectiva, no podemos dejar de lado la inversión pública, la inversión estatal, en términos de recursos que satisfagan también la necesidad de abordar y de llegar antes y no llegar tarde y mal. Desde ese punto de vista, y respondiendo a la pregunta ahora de la diputada Castillo,
el tema de los programas ambulatorios es un tema que es otra manifestación más de la deficiencia del ejercicio de la función relacionada con el Servicio Nacional de Menores, y tiene que ver también con la precariedad en la que muchas veces estos programas se desenvuelven, con la precariedad en la que los profesionales que integran esos programas se desenvuelven. Y eso tiene que ver con una lógica que da cuenta de que en definitiva tampoco se produce una evaluación y tampoco se produce la generación de estándares y de perfiles técnicos que además se remuneren acorde a las exigencias de quienes deben intervenir en estos ámbitos. Y por eso yo relevaba en mi exposición inicial que a estas alturas ya debiera existir el reglamento que exige la ley 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que establece o debe establecer los estándares de aquellos organismos que realizan programas distintos del foco residencial. Ese es un mandato legal que se estableció para la Subsecretaría de la Niñez en orden a promover y proponer los estándares al Ministerio de Desarrollo Social, quien en conjunto con el Ministerio de Hacienda debían dictar este reglamento. Y por lo tanto también hay otro rol parlamentario. ¿Dónde está ese reglamento? ¿Qué estándares estableció para los programas ambulatorios? ¿Cuáles eran las exigencias técnicas que debían cumplirse? ¿Quiénes podían ser profesionales o pueden ser profesionales que se desempeñen en estos organismos? ¿Cómo se debe remunerar el perfil técnico que se exija desde esos estándares? Son algunas preguntas que debieran ser respondidas por ese ministerio y por esa subsecretaría, de manera tal de que en definitiva tengamos hoy día, independiente del avance legislativo de los proyectos que están pendientes, un trabajo que sea acorde a las necesidades de los niños, porque hoy hay niños intervenidos por esos programas. Porque acá lo que no puede pasar es que digamos, ok, suspendemos todo, entonces hacemos como que no hay niños en el sistema proteccional y esperamos que se promulguen las leyes de garantía y la ley de servicio de protección y la ley de reinserción penal juvenil. ¿Qué hacemos con los niños que hoy día están en eso? Que no pueden seguir esperando que el trámite legislativo concluya y que necesitan respuestas desde ese punto de vista. Y por lo tanto, ahí me parece que también hay un rol de fiscalización que pudiera ser ejercido desde ese punto de vista. Intervención del programa, en términos concretos, ustedes comprenderán por razones obvias, las investigaciones penales son secretas para terceros ajenos, pero este es un ámbito que tiene que ver con la observación y seguimiento directa de la Defensoría. Nosotros requerimos la información directamente del Servicio Nacional de Menores, todavía no se nos responde específicamente todo lo que le pedimos, pero al menos de los antecedentes que ya hemos tenido a la vista, solo habría habido una intervención con Ámbar y su madre en esos 9 meses. Porque no la podían encontrar, porque no quería ir, porque distintas justificaciones. Pero eso también da cuenta de la incapacidad del sistema de hacer gestiones suficientes y de convocar y de generar acciones que, si no logro convocar, impliquen en una atención y que sea efectiva en relación con el caso que estamos conociendo. Y por lo tanto, desde ahí hay un tema que es particularmente relevante. Esto asociado con lo que plantea la diputada Marzán, que dice relación con la creación de la institucionalidad, pero sin el sistema de garantías. De alguna manera, lo planteaba en mi respuesta anterior. Cuando se resuelve avanzar en el ámbito de las garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se parte al revés, por decirlo de alguna manera. Porque efectivamente, en el mundo ideal, lo primero que debió haber existido fue la ley de garantía. Con esa ley de garantía, las instituciones relacionadas en este ámbito, o sea, las oficinas locales de niñez, que es lo que está en tramitación a nivel territorial, la Subsecretaría de la Niñez como organismo técnico encargado de la prevención y de la coordinación del intersector, ¿no es cierto? La Defensoría de la Niñez en otro ámbito, aunque nuestro rol, como es distinto, podría ser, o más bien tendría supuestamente menos necesidad de intervenir si es que el sistema de garantía funcionara, porque todo indica que habría menos espacios de vulneraciones de derechos a los niños y por lo tanto menos posibilidades de que se requiera la intervención de la Defensoría. Pero acá se partió por otra vía y por tanto se creó la Subsecretaría de la Niñez, se creó la Defensoría de la Niñez. Pero sus roles son distintos.
Y es a eso a lo que yo apunto cuando planteo la necesidad de que, independiente de que todavía no tengamos leyes como el servicio de protección especializado, como el sistema de garantía, hoy día hay instituciones que tienen obligaciones jurídicas que cumplir y que no pueden escudarse en el hecho de que no exista el sistema. No sé si me explico. Pero cuando hoy día la ley 21.090 dice a la Subsecretaría de la Niñez, usted, institución, es responsable de prevenir las vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y para prevenirlas debe coordinar al intersector, esa es una obligación que existe desde el año 2018. Y no puede ser una respuesta que digamos que tenemos que esperar que se cree la ley de garantía, porque si no la ley es letra muerta. Y ese es mi tema. Y ustedes, siendo los parlamentarios, que son los que crean la ley, me imagino que estarán de acuerdo conmigo en que si hay una ley que demanda obligaciones determinadas, estas se deben cumplir. Y ahí también hay un espacio de fiscalización del Parlamento que a mí me parece relevante, particularmente y específicamente de la Cámara de Diputados, quien es la que tiene esa posibilidad. Respecto de la pregunta del diputado Alarcón, dos cosas. Diputado, más allá de que entiendo que el diputado Lonton de alguna manera le respondió, el informe del señor Bustamante no era igual a 500 informes más, era un informe específico del señor Bustamante, y eso es importante tenerlo claro, porque no hay que perderse en esa maraña. Y me permito agregar algo más, y si hubiese sido un copy-paste, creo que la responsabilidad de la comisión era pedir los antecedentes suficientes para analizar el caso específico de un sujeto que, condenado por 2 homicidios, estaba pidiendo la libertad. Me permito agregar. Esto ahí me sale lo ex fiscal que llevo dentro, ¿no? Me perdonen. Pero en relación con su pregunta de las garantías, no lo hablo en el sentido genérico. Cuando hablamos de garantías, más bien hablamos de los derechos que específicamente deben estar garantizados en una ley para que puedan ser ejercidos efectivamente por niños, niñas y adolescentes y sus familias. Y eso demanda no el establecimiento de un mero decálogo de derechos, sino que también mecanismos de exigibilidad que hagan posible que niños, niñas y adolescentes los ejerzan de manera efectiva. Porque de otra manera no tienen esa posibilidad y están en la situación que muchas veces enfrentan hoy día, donde solo voy a citar un ejemplo, los niños, niñas y adolescentes de Petorca que no tenían acceso a agua, implicó que nosotros como Defensoría de la Niñez presentáramos un recurso de protección contra una decisión de una seremía de salud de la Quinta Región y tuviera que la Corte de Apelaciones dejar sin efecto una resolución administrativa para que quedara vigente una resolución que les aseguraba 100 litros de agua diario para consumo, que es lo mínimo que la Organización Mundial de la Salud establece. Entonces, debiéramos evitar ese tránsito judicial. Y por tanto, desde ahí que existan mecanismos de exigibilidad administrativos también para lograr que los derechos sean garantizados. Y finalmente, la pregunta de la diputada Muñoz, no puedo estar más de acuerdo con la diputada. O sea, acá la familia es fundamental y nadie puede pretender desatender la labor crucial que tiene la familia en relación con la protección de niños, niñas y adolescentes. Quien crea eso, a mí me parece que está evidentemente en una lógica que no dice relación con la realidad de las vivencias y las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Y acá, efectivamente, tal como indica la diputada Muñoz, lo que uno debió haber esperado era un trabajo significativo con la madre y con el padre de Ámbar para poder hacer entrega de las herramientas suficientes para una crianza de vida y una crianza cuidadosa de esa niña. Y esa responsabilidad de entregar esas herramientas está precisamente en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que tiene que generar estas instancias. El tema es cómo se generan, de qué manera se desarrollan, porque una de las grandes dificultades que existen en nuestro país es lo que tiene que ver con las capacidades que tienen las familias para poder brindar estos espacios cuidadosos, porque coincidirá conmigo la diputada Muñoz que no todos los papás tienen las herramientas para hacerlo bien, porque además hay muchas personas que fueron víctimas en sus vidas de violencia y porque todos los que trabajamos en esto sabemos que hay un fenómeno que es muy potente y muy nocivo, que es la transgeneracionalidad de la violencia, que implica que en general si yo fui criado en un contexto violento, cuando luego crío tiendo a replicar esos comportamientos, entonces necesitamos romper esa cadena, pero para eso tenemos que entregar herramientas a los papás, a los cuidadores, a los adultos responsables. Y no solo estigmatizar y luego culpar, porque la pregunta es ¿qué hemos hecho como Estado para que esa mamá, si es que vamos al caso particular,
de Ámbar, más allá de lo que pasa en términos investigativos penales de su eventual o no participación en el hecho delictivo, que es otro ámbito. Yo acá me estoy refiriendo netamente al vínculo y al cuidado en términos marentales, ¿no es cierto?, parentales. ¿Qué hizo el Estado en relación con esa mamá? Aparte de entrevistarla una vez. Entonces, volvemos ahí al planteamiento que yo hacía en el inicio. Es como la responsabilidad de los distintos organismos de actuar debidamente en razón de las obligaciones que le asisten y de esa manera poder nutrir de un contexto de protección efectiva que no solo dice relación con el rol estatal, sino que primordialmente con el rol inicial que tiene la familia y el vínculo cercano que niños, niñas y adolescentes tienen. Y ahí es donde seguimos teniendo dificultades porque eso tampoco se observa. Y en ese sentido es particularmente relevante lo que yo planteo en términos del financiamiento, por ejemplo, de un programa como Chile Crece Contigo, que debiera ser mucho más robusto para poder potenciar todo este alcance no solo de niños, niñas y adolescentes, sino que también de su entorno familiar. Espero haber respondido a las inquietudes, si no quedo, por cierto, atenta si es que hay necesidad de aclarar o profundizar algo. Muchas gracias, doña Patricia. ¿Alguna otra consulta respecto al tema? No hay más consultas, quedan todos con cara triste. ¿Ya? Bueno, yo, doña Patricia, yo quiero agradecer su intervención de hoy día, la disposición y cómo nos ha aclarado este panorama que va mucho más allá de una cosa tan chiquitita. Hay temas que realmente son preocupantes porque no vemos hoy día que porque esté preso este psicópata se vayan a terminar estos crímenes o estas vulneraciones a los niños en Chile. O sea, esto se da, y usted mejor que nadie que nosotros lo sabe, que esto se da todos los días y varias veces en el día. Entonces, hoy día se hace imprescindible, más allá de la legislación, y a mí me dejó pensando algo, decía, oye, si cambiáramos ya, aprobamos la legislación que según la subsecretaria era una de las causas de lo que estaba pasando, aprobamos el tema de las garantías, si no hay una actitud por parte de los profesionales para cambiar esto, va a ser muy difícil, muy complicado, porque yo de verdad tantos meses he dicho, o sea, que la niña no es hallada, no es sabida, no está nomás, y punto, y yo de verdad eso complica mucho y pone en duda muchas cosas, pero bueno. Señor presidente, si me permite, en relación con eso que plantea, disculpe que lo interrumpa. No, pero por favor. El plantear que si hubiese estado aprobado el servicio de protección esto no hubiese pasado, me parece que es bastante temerario, por varias cosas. Pero primero, porque si hubiese estado aprobado, no hubiese estado implementado. Y en este sentido quiero poner como ejemplo la implementación de los pilotos de las oficinas locales de niñez en 12 comunas. Respecto de lo que hasta la fecha nosotros hemos pedido las evaluaciones para saber cuál ha sido el impacto que esas oficinas locales de niñez han tenido en prevenir vulneraciones de derechos, en abordar la interacción con las familias de los niños y entregar herramientas a los niños a las familias para la prevención, y no se han evaluado. Y eso es algo que debió haber estado ejecutado de acuerdo al Plan Nacional de Derechos Humanos el año 2019. Conforme el compromiso de la Subsecretaría de la Niñez. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de ir viendo de qué manera se estructura un sistema, también eso implica la responsabilidad de ir dando cuenta de cómo se están ejecutando las labores que son obligadas para las instituciones. Y a mí me parece particularmente complejo pensar que si 12 oficinas locales no han podido ser debidamente evaluadas en un contexto de pilotaje, en todo este tiempo, venir a plantear que si el servicio hubiese estado creado habría satisfecho esta situación en circunstancias que evidentemente no se hubiese implementado en un día ni en una semana, no se condice con la realidad. Entonces, nuestro llamado es, acá nadie puede decir que no hay interés de avanzar. Yo creo que honestamente, no creo que haya alguien que quiera que esto no avance. El punto es cómo se hacen acciones que efectivamente redundan en que eso se produzca. Y el tema que nosotros como Defensoría de la Niñez venimos diciendo tiene que ver con eso. ¿Con qué? Con que el Estado debe ser eficiente, debe ser oportuno,
y debe actuar poniendo en el centro los derechos fundamentales de las personas a quienes está destinado su servicio. Y eso es lo que a nosotros nos parece que las instituciones no están siendo capaces de demostrar. Y lamentablemente eso nosotros lo venimos sosteniendo, planteando y pidiendo modificaciones desde que surgimos como institución. Tenemos todo eso para demostrar, pero a pesar de nuestras observaciones y recomendaciones se mantienen ciertas actuaciones, y por eso yo daba cuenta de que a mí me daba esperanza la incorporación de la ministra Rubilar en Desarrollo Social y Familia, porque conozco de su trabajo en materia legislativa en relación con niños, niñas y adolescentes, y conozco de su preocupación en esta materia también en relación con su rol ministerial. Entonces yo espero que eso redunde en que en definitiva los organismos de su dependencia y también obviamente el Servicio Nacional de Menores ejecuten aquellos cambios que no pueden seguir esperando. Si por mucho que se genere la ley del Servicio de Protección Especializada, eso no se va a implementar en un día. Y hay niños hoy que necesitan esas respuestas. Y es ese nuestro llamado y nuestra desesperación también, señor presidente, porque usted comprenderá que acá hay un sentido de urgencia que realmente ya no da espacio para más espera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doña Patricia. ¿Qué ofrecía la palabra? ¿No? Carolina Marzante estaba pidiendo algo. ¿Sí? Sí, muchas gracias, presidente. Yo creo que, bueno, ahí don Hernán lo redacta con su expertise legislativa, pero me gustaría poder solicitar oficios. ¿Es posible? Y que tiene que ver justamente con el reglamento que decía la defensora, la señora Patricia, ese reglamento que aún no está diseñado, en qué estado está, que nos cuenten del reglamento o que nos envíen el reglamento, saber el estado de eso, y también acerca de estas oficinas locales. Realizar un oficio donde podamos fiscalizar la implementación, la ejecución, cómo se han instalado, que en el fondo nos entreguen una bitácora, lo mismo como pedimos la bitácora de la pequeña Ámbar con respecto a las intervenciones del Sename, que nos entreguen una bitácora desde el día 1 que se empezó a implementar estas 12 oficinas locales de niñez, que sean lo más acabados posible. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, ¿bien? Si es de interés de la comisión, yo puedo poner a disposición de la comisión los oficios 610 y oficio 618 que yo emití dirigidos a la ministra Rubilar, precisamente requiriendo la información específica sobre el reglamento y también sobre el desarrollo de las oficinas locales de niñez, por si fuese ilustrativo para el señor secretario y para la comisión, de manera tal de que puedan conocer lo que nosotros ya hemos requerido como información a la ministra. Bien, muchas gracias por su colaboración, doña Patricia. Encantado de que nos pueda entregar esos documentos. ¿Tomamos el acuerdo entonces respecto a lo que solicita la diputada Carolina Marzán? Ok. ¿Solicite el acuerdo? Sí. Acordado. ¿Sí? ¿Hay unanimidad? Perfecto. Sí, hay unanimidad, todo. Nadie se opuso. El diputado Carter, más el único que no se ve, ahí se alcanzó a ver algo. El diputado Carter ahí está escondido abajo. Gracias, Keitel. Y está también el diputado Keitel en la comisión, presidente. También está. ¿Qué pasa con el diputado Keitel? Sí, también. El diputado Keitel es una buena persona. Oye, bueno, yo quiero agradecer Diputado Keitel, si me permite, para agradecerle su colaboración y contribución a la campaña de solidaridad de Paulo Enríquez que organizó mi hermano y que él donó una camiseta muy valiosa y se fue subastada en mucho dinero y eso incrementó la cifra para un gran deportista nacional que se encontraba afectado de salud. Así que aprovecho la instancia para agradecerle al diputado Keitel por eso. Mira, el diputado Keitel, qué bien, se gana una estrellita el diputado Keitel. ¿Puedo agregar algo, diputada Marzán? Que hoy día en la Comisión de Constitución, estuvimos ahí junto con el diputado Keitel también, se aprobó ya por fin en Constitución y mañana va a la sala la comisión permanente que se va a llamar de personas mayores y discapacidad. Así que mañana se va a votar y vamos a tener una nueva comisión. Qué bien, diputada Marzán, por su perseverancia, al igual que el diputado Keitel. Está en el segundo lugar de la tabla, presidente. Muy bien. De la sesión de mañana. Bien, ¿ves? Qué bueno. Oye, yo, a propósito de tantas buenas obras,
Yo quiero agradecer la presencia de la profesora de niñez, doña Patricia Muñoz, no sin antes también destacar, defensora del rol que está jugando en la macrozona norte, la región específicamente la región de Arica y Parinacota, la ayuda que nos ha prestado doña Geraldine Díaz. Geraldine Díaz nos está ayudando en un tema bien complejo, bien complicado, que tiene que ver con la vulneración también de niños. Estamos hablando de niños con daño neurológico severo, los cuales hoy día no se les está entregando una leche especial que ellos tienen que recibir. Hemos concurrido a varios servicios y doña Geraldine nos dio una orientación muy buena y nos está haciendo un acompañamiento en esto, porque son derechos que tienen los niños, son derechos que tienen a recibir esta leche, y sobre todo los niños en esa situación. Así que yo agradezco, doña Patricia, el trabajo que está haciendo en la región, que para nosotros ha sido muy importante, y las mamás están muy agradecidas. Si todavía, o sea, lo importante es que se abrió una puerta, Geraldine fue capaz de convocar a varios servicios justamente para poder orientar y entregar el camino por el cual se tiene que hacer uso de los derechos que tienen estos niños y niñas, y que por su condición a veces no son considerados dentro de la visibilidad de las necesidades de salud. Así que gracias por eso, doña Patricia, y no podía quedarme sin decirle lo que estaba pasando en la región respecto a esta, que ha sido de una tremenda utilidad. De hecho, ella va a participar en la próxima semana o la semana subsiguiente con los niños también de una escuela altamente vulnerable. Qué bueno, pues, diputado, ojalá, bueno, es nuestro deber en todo caso, pero agradezco su reconocimiento porque dadas las dificultades que muchas veces se sortean, siempre se agradece que se valore eso y estaremos atentos por si es necesario recurrir judicialmente y apoyar ese proceso también. Sí. Y aprovechar el impulso para que nos ayuden a tener una sede en cada región, porque si no, hay muchos niños que quedan sin esa posibilidad, así que muchísimas gracias por sus palabras. No, porque todo lo contrario, agradecido, porque nosotros tenemos un grave problema, aparte de esto, que es un tema que se da y hay otros problemas, pero hoy día tenemos el problema grave de los niños migrantes, o sea, es una cuestión gravísima que está sucediendo. Pero ya lo conversaré en otra ocasión. Bien, por haberse cumplido ampliamente el objetivo de esta sesión, se levante. Muchas gracias, doña Patricia. Adiós, nos vemos. Gracias, que estén muy bien, buenas tardes.